Tengan todos un buen día. Bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En el día de hoy vamos a darles unos tips sobre uno de los daños más comunes que le sucede a los gatos caimán o tipo carretilla, empezando por los de 1, 2 y 3 toneladas, ¿sí? Voy a mostrarles de qué les estoy hablando. Estamos hablando de este tipo de gatos, ¿sí? ¿Cuál es el daño más común en estos gatos? En estos gatos el daño más común viene aquí, en el inyector, el que hace la presión para que el gato suba. Entonces aquí le apretamos el grifo un poco y él, mire, va a comenzar a subir poco a poco. Ahí se alcanza a ver que ahí está subiendo. ¿Listo? ¿Cuáles son uno de los daños más comunes en estos gatos? Uno de los daños más comunes está aquí, en el gancho, el que va sosteniendo el inyector. Aquí está. Pero pasa esto, lo metemos y se sale, ¿sí? Sé que a muchas personas les ha pasado esto, ¿sí? Y pues eso siempre causa mucha incomodidad. Y en el día de hoy les voy a dar varios tips para quitarnos ese problema, para que se quiten ese problema y puedan encontrarle una solución muy buena. Entonces, lo primero, el primer tip consiste en utilizar, y se la voy a mostrar, una chaveta de 3 pies, ¿sí? De 3 puntas. Esto es una chaveta de 3 puntas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a insertar aquí, la vamos a insertar en la ranura de nuestro inyector. Bien. Ella va a cazar ahí. Ella va a cazar de manera excelente. Bien, ¿qué pasa? Ahora vamos a colocar el gancho. Vamos a darle un golpecito. Listo. Ahora ya colocamos el gancho, pero ahora es casi imposible de que esto se salga de aquí, ¿sí? Entonces ya la chaveta queda sosteniendo las paredes, ¿sí? Ahí se ve. Ella va a quedar sosteniendo las muelitas del gancho. Bien, y esto nos va a dar un mejor agarre y nos va a quedar el gato obviamente más seguro y no vamos a tener el problema de que esté en pleno uso y cuando vayas a darle el palancazo se salga, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos, ¿sí? Esta es una de las primeras soluciones. No olviden que cuando suceda esto, pues es bueno, le damos unos golpecitos para que cierre y está listo. Bien, entonces aquí ya le damos el primer tip para que eviten esta molestia con el gancho. Bien, entonces vamos a retirarlo. Siempre cuesta trabajo. Listo. Entonces, bien, ese es el primer tip. No se les olvide, una chaveta de 3 puntas. Esta, una chaveta de 3 puntas, ¿sí? Y nos desbaramos con esto y nos quitamos ese problema. Bien, ahora otro de los problemas, digamos que se partió el gancho, también es un daño muy común. Se nos partió el gancho, uy, qué problema. Hay que conseguir uno
les voy a mostrar una forma de desbararse rápidamente en cualquier lugar donde estén. Todo lo que necesitan tener es un pedazo de alambre, alambre dulce que llaman. ¿Cómo lo vamos a usar para desbararnos con esto? Vamos a tomar un pedazo de alambre un poco largo, de unos 15 centímetros, ¿sí? de 20 centímetros, y lo doblamos en dos. Luego le vamos a hacer unas vuelticas, ¿sí? Vamos a darle aquí unas vueltas, ¿sí? Ahora tomamos nuestro inyector y colocamos el alambre en forma de V, y ahora vamos a meter las dos partes del alambre por la ranura, ¿sí? Aquí está. Bien, así como se ve aquí. Metemos las dos partes en la ranura de nuestro inyector. Ahora solo tenemos que darle vueltas. Bien, apretamos aquí. Ahora apretamos acá, por el otro lado. Bien, ahora terminamos de girar aquí. ¿Sabe qué es lo bueno de este sistema con alambre? Es duradero. Es que uno a veces hace un desvare como para un momento y no se queda mientras tanto, sino mientras siempre. Y ahí que les doy este tip que es muy útil. Mire, doblamos ya el alambre, esto no va a quedar rígido, queda girando. Quiero que miren ahí, él gira, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener cuidado con esto? Bueno, cuando hagamos aquí el círculo, debe quedar siempre aquí, lo estoy doblando, que nos quede siempre un círculo como este, que quepa el dedo meñique. Ahí está. Bien, entonces ahora lo que hacemos es cortar el alambre sobrante. Vamos a achatar aquí para evitar de pronto tener accidente nosotros, cortarnos, ¿sí? Y miren, voy a montarlo, voy a poner la cámara un poco, voy a montarlo en el gato para que veamos que funciona realmente. Aquí está. Vamos a correr la cámara un poco para acá, eso se ve mejor. Entonces aquí está. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la prueba. ¿Será que funciona? ¿Será que no funciona? Por supuesto que sí. Estos tips son 100% funcionales y duraderos. Como les digo, arreglamos uno que nos varamos y se quedó mientras siempre. Tiene más de 6 meses, pero como no se ha vuelto a dañar, pues uno no le mete mano. Entonces ya está puesta. Entonces ahora vamos a probarlo. Ahí, vamos aquí y aquí. El gato sube y sube bien, y no hay problema de qué tanta fuerza le hagan, porque miren, es súper resistente. No importa qué presión, qué fuerza se le haga, es súper resistente y duradero. Bien, es un excelente tip para este tipo de daños, ¿sí? A veces pues nos pasan este tipo de daños y de pronto a veces tenemos mal humor porque nos pasan estas cosas y no se nos ocurre una solución. Entonces aquí una solución práctica y al mismo tiempo duradera. Miren.
y no va a tener el problema con el ganchito si quiere utilizar el de la chaveta con 3 puntas o si no el del alambre. Les aseguro al 100% que esto dura muchísimo, al igual que el de la chaveta. Bien, entonces, ¿cuál es el otro tips? Aquí tenemos otro tips. Bien, entonces cuando digamos, si usted no quiere ni la chaveta ni colocarle el alambre, ¿sí?, que son prácticos, pues muchos optan por soldarle una arandela arriba, ¿sí? Y esto lo hacen precisamente para eliminar el problema del gancho, ¿sí? Bien, una arandela. ¿Cuál es el detalle con este tipo de reparaciones? Que como vemos aquí, el pasador, ¿sí?, es bastante ancho, ¿sí?, y no tiene mucho espacio para escualizar. La diferencia entre un gato tipo caimán o carretilla y un gato de botella, por ejemplo, es que el gato de botella no necesita escualizar al momento de hacer la inyección. El gato caimán sí. Por eso la chaveta viene así de larga. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enviamos el inyector hacia abajo para empezar a subir el gato, esto, miren, voy a ponerlo aquí, este tornillo, va a servir de modelo, se mueve. Cuando hacemos hacia arriba, él se mueve hacia acá. Cuando hacemos hacia abajo, él se mueve hacia el otro lado. Hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que él va a agarrar de izquierda a derecha y necesita escualizar. Si le colocamos una arandela, no va a escualizar. Una arandela pequeña no va a escualizar, perdón. Entonces, cuando vayan a hacer, si quieren hacer esto de soldarle una arandela, fíjense que la arandela sea lo suficientemente grande aquí. ¿Para qué? Para que cuando ustedes manden el envión para subir el gato, la fricción no les reviente los O-rings o los empaques, ¿sí? Porque ese es el problema de hacer este tipo de arreglos y por eso se viven dañando a toda hora. Bien, entonces, ¿cuál es el otro daño? Vamos con otro tips. Esto es de otro gato, pero como pueden ver, aquí es donde va el gancho. ¿Listo? Pero se nos partió la parte donde va ubicado el empaque. Se nos partió. Uy, ¿qué hacemos? Hay que comprar la pieza para no perder el gato. Pero si no la consigue, si en el momento no puede ir a buscarla, se tiene una solución. Aquí hicimos uno, ¿sí?, para reemplazar este. Y aquí lo ven. Lo hicimos con un tornillo. Sí, señores, un tornillo. Con un tornillo hicimos un empaque, ¿sí? Lo único que tienes que hacer es buscar un tornillo que sea prácticamente del mismo anchor, ¿sí?, y luego rebajarlo, lo de la parte de la rosca, rebajarla en el esmeril, ¿sí? El empaque, uy, no tengo el empaque, no hay ningún problema. Aquí voy a mostrar este empaque que tenemos aquí, que tiene esta parte. Miren, hay que desbastar esta parte de aquí para que el empaque nuevo que vamos a poner se sostenga. ¿Cómo lo hicimos? Muy sencillo. Bien, tomamos la parte de atrás de una válvula de carro. Les voy a mostrar de cuáles son. Estas son las que van en los rines. Y de aquí sacamos el empaque. Ya les voy a mostrar cómo. Bien, entonces el empaque se hace con la parte de atrás de una válvula. Así. Bien. ¿Qué hacemos? Lo rebajamos
en el esmeril. Hasta obtener aquí el grosor que necesitamos para esto. Y de paso, así queda. Y de paso, el problemita con la latica también se acaba de una vez, porque este, no es un tornillo, le va a quedar muy difícil de que se pueda abrir y salirse de ahí. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, porque en estos días vamos a subir más videos y la idea es que se enteren de lo que ocurre en el canal. El próximo video se va a tratar de la reparación de un gato.